Las palabras escondidas. 14 certamen de poesía y relato. El jurado, reunido el 20 de febrero de 2021, de entre 523 poemas y 447 relatos procedentes de más de 14 países, ha decidido otorgar los siguientes premios. Poesía. Finalista Elena Susana Arroyo, por el poema Indecisión. Voz Maite Fuertemoreno. Rendida en tus brazos, orgullosa, acaricia tu boca mi barbilla, mis párpados, mis labios, mi mejilla, y nace un aletear de mariposas. Los dos hemos ansiado esta ardorosa fogarata que ilusiones ovilla. Tu miedo empedernido ya reposa, tu anhelo por vivir es fiel semilla. Tu alma, pura paz y sentimiento, aplaca mi deseo desbocado, pero mil dudas surgen al momento. Me conmueve tu gozo renovado, mas no puedo ocultar mi gran tormento. En otro mi corazón sigue anclado. Primer premio Ariel Giacardi, con el poema En el sosiego. Voz Javier Fernández. Hoy hemos visto el cielo del verano, demorado entre lluvias indecisas, y el sol que malnutría las acacias con un rubor accidental y breve. Repetían tus labios dos crepúsculos, dos augurios de luz emancipándose. Parecía tan lejos la tristeza, tan nítido el amor, y tan urgente. Se derramaba el tiempo con ternura por la encendida elipsis de las calles, como si Dios midiera sus fatigas, como si fuera el mundo a detenerse. Quizá los pájaros acontecieron sin saber que eran toda una evidencia, desarrollando a gotas la nostalgia por la volcada altura de diciembre. Quizá debí tomarte de la mano y explorar tu azorada geografía mientras aún se inclinaba hacia el dolor de su última intemperie. En cambio, he zozobrado en el sosiego, en las orillas lacias del sigilo, y al pasar un gorrión sobre tu asombro, te he dicho, mira, el arco iris duerme. Relatos. Finalista Senén Barro, con el relato Las palabras ausentes. Voz Javier Fernández. Mamá murió. Fue lo único que pude decirle a la enfermera cuando entreabrió la puerta de la habitación. Me dijo que lo sentía, y sus ojos y su voz así lo confirmaron. Me preguntó si necesitaba algo. Intenté decirle que no, pero solo me salieron lágrimas. Ella quiso abrazarme, lo noté, pero no lo hizo. Son tiempos donde también se pierden muchos abrazos necesarios. Mi madre padecía Alzheimer en un estado muy avanzado, y su deterioro era cada vez mayor, también físicamente. Cuando el día anterior me llamó mi hermano para decirme que la iban a llevar al hospital, nada hacía pensar que su muerte estuviese a 2 palmos. Un par de horas después volvió a llamarme para decirme que se moría. Al llegar al hospital accedí por un pasillo lateral, habilitado para evitar la zona de ingresados por COVID-19. Mamá estaba sedada y ocupaba una habitación poco más grande que su cama, un cuarto sin ventanas, supongo que solo utilizado para los últimos alientos. Nos dijeron que tratarían de que no sufriese, y lo agradecimos. No tiene ningún sentido el dolor cuando la enfermedad ha dictado una sentencia inapelable. Mi hermano tuvo que irse con papá. Él cuidaba de ambos. Al quedar a solas con ella, cogí su mano. Lo hice igual que cuando era un niño y buscaba dejar de lado mis miedos, la angustia, la pena o el dolor. Las manos de las madres tranquilizan, sosiegan, hacen felices a sus hijos y muchas veces los curan. La noche iba avanzando y mamá no se movía, no se quejaba, solo respiraba, cada vez más lentamente, cada vez con más esfuerzo. Creo que ya solo lo hacía para darme la oportunidad de estar a su lado en esas horas que repasan una vida entera.
Era como si quisiese prolongar su vida para perdonarme todas las veces que falté de su lado. Finalmente, solo había silencio, y éste se hizo estruendo. Llamé a mi hermano, él, papá y yo. Lloramos juntos al teléfono. Cuando volví a su lado, vi su mano amoratada. Pensé que había sido de tanto apretarla para intentar retener en vano su vida y buscar algo de consuelo en la mía. Sus manos, aunque muy arrugadas por los años, seguían siendo hermosas. De niño las miraba mientras ella aprovechaba sus escasos momentos de descanso para rellenar cuadernos de caligrafía o escribir una y otra vez su nombre en una libreta de rayas. Mamá no pudo aprender a leer ni a escribir. No tuvo opción. Pero jamás renunció a intentarlo, y con los años iba sumando algunas palabras al movimiento de sus manos y al decir de sus labios. Paradójicamente, la falta de escuela le hizo extremar la educación, y el no saber hacer cuentas no le impidió llevarlas al céntimo en su vida y en su casa. Unos meses antes, vi sus uñas pintadas de rojo cereza. «¡Qué bonitas manos, mamá!», le dije. Ella sonrió y las extendió palma abajo, separando todo lo que podía sus temblorosos dedos. Las sigo viendo cada día en la pantalla de mi móvil, y todavía las siento acariciando mi pelo, igual que cuando era un niño y apoyaba mi cabeza en su regazo, pensando que la vida era infinita. Se murió como siempre quiso vivir, sin hacer ruido, sin molestar, en silencio. Nunca quiso ser más que nadie, pero nos educó para que no nos sintiésemos menos que ninguno. Su respiración se fue ahogando, lentamente, y ese corazón que latía más por otros que por su vida, dejó de hacerlo. Se paró. Y con él lo hizo el hilo de sangre que corría aún por sus venas y mantenía milagrosamente su cuerpo ya vencido. Es ley de vida, nos dicen cuando perdemos a nuestros padres, pero esa vida que impone sus leyes implacablemente no nos prepara para perderlos, menos aún si se van dos veces, como ella, a la que antes se había llevado la enfermedad del olvido, esa cruel enfermedad que maneja al revés las agujas del reloj de la memoria y que acelera su paso cada día. Mi padre fue su memoria todas las horas, de todos los días, de todos los años de su creciente desmemoria. Intentó en vano que su cabeza retuviese la vida que habían construido juntos. «Mira, Pachuchiña», le decía él mientras le enseñaba las pocas fotos que tenían. «Esta es Fina, y esa es Carmucha, y aquel Pepe, o Fernando, o Andrés, o Tonio», repasando una y otra vez los que eran sus hermanos. Le hablaba de cuando ellos se conocieron y poco después se hicieron novios, o de aquel alpendre alquilado en la aldea en la que yo nací y que hoy guarda animales y aperos de labranza. Y entonces daba cobijo a una familia aún más feliz que humilde. Papá solo les recordaba los buenos momentos vividos. No tenía sentido revivir los malos, ni todo el trabajo para sacarnos adelante, ni las cargas familiares que tuvo que atender y en las que dejó casi todas sus ansias. Desgraciadamente, mi padre se empeñaba en lo imposible. Todo se fue de su cabeza, hasta las personas más queridas y las palabras más dulces. La propia palabra recuerdo dejó de existir para ella. Pero valió la pena, papá. Cuando recordabas con ella y por ella sus sonrisas y el brillo de su mirada compensaban con creces las palabras que se iban para siempre. Manuel Rivas escribió que somos lo que recordamos, somos lo que olvidamos, pero también somos lo que amamos y lo que nos duele. Es verdad, pero casi todo lo somos a través de las palabras, y si nos quedamos sin ellas, la nada va ganando terreno al recuerdo y el dolor al amor. Y ya todo se vuelve olvido y dolor, y ni siquiera éste permanece para recordarnos que una vez vivimos. Así se fue yendo, a través de sus silencios, cada vez más largos, cada vez más intensos. El vacío lo fue ocupando todo. Fue dejando de hablar y también de escuchar, que es mucho más que oír. Se fue marchando y marchitando, emudeciendo, lentamente, hasta que lo hizo para siempre. Las palabras no lo son todo, pero poco les falta. De hecho, el amor se acaba sobre todo porque se acaban las palabras que lo alimentan. Además, no es el sonido de las palabras lo importante, es sentirlas, comprenderlas, que evoque mucho más de lo que significan. Las palabras cobran vidas y las riegas, y su agua es el uso, porque su ausencia arrastra la nuestra, y el silencio acaba con todo lo que hubo y con todo lo que una vez fue. Por eso, todo hijo debería poder despedir a su madre con un paquetito de palabras,
de besos, de abrazos y de caricias. Y así ella podría llevárselas consigo para siempre. Así nuestra madre se hubiese ido recordando que un día nos tuvo y nos amó por encima de todo y nos protegió más que a su vida y nos dio la educación que a ella le fue negada. Su cruel enfermedad le robó todas las palabras. Todas. Aún así, esa enfermedad del olvido no pudo vencerla completamente, porque no pudo robarle la sonrisa ni el último de sus días. Sin embargo, paradojas de la vida, también a ella le faltaron las palabras de quienes la queríamos. Estas se las llevó esa otra enfermedad que ahora, de un modo u otro, todos vivimos y que nos obligó a decirle adiós en soledad. Estábamos sufriendo el primer pico de la pandemia y solo pudimos acompañarla mi hermano y yo. Qué linda estaba, qué linda era. José Martí dijo esa frase tan hermosa de que hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Es tan cierto como lo es que cada madre es la más hermosa de todas, porque lo es para nosotros, sus hijos. Y eso les basta. Esa es su mayor recompensa, a veces la única, para dárnoslo todo, sin pedir nada a cambio. Cambiamos de sala, y a través de un cristal vimos el ataúd ya cerrado, y a la espera de ser introducido en el crematorio. Al silencio de su olvido se unió el silencio de nuestra soledad, otra vez sin palabras, viviendo en nuestra orfandad, huérfanos de ellas. Las palabras se ausentaron primero de sus labios y ahora de su lado. Pero no quise resignarme que ese fuese su definitivo adiós, y por eso quise llenar estas hojas de palabras. Lo hice por ti, mamá, pero también por mí, y por todos los que te queremos. También por todas las madres que se han ido y que se irán. Además, si alguien lee y pronuncia alguna parte de este texto en voz alta, la que sea, quizás vuelvan a ti las palabras que un día te fueron robadas. Primer premio María del Mar Pizarro, con el relato Duelo al amanecer. Voz Maite Fuerte Moreno. Apenas amanecía cuando Sebastián comenzó a vestirse cuidadosamente, quizá por última vez. Resulta paradójico cómo las rutinas adquieren trascendencia con la cercanía de la muerte. Él nunca había valorado el gesto trivial de ajustarse el chaqué o de calzarse los zapatos. Y ahora, con la lucidez propia de quien se sabe caduco, observa cada uno de sus movimientos en el espejo, leves, pausados y cada vez más torpes. Se concedió la licencia de verse presentable, no en vano, aunque las circunstancias fueran aciagas, allí estaría su amor, alfa y omega de su vida y ahora también de su muerte. Los designios del amor son inescrutables, parafraseaba en tono bíblico y solemne, a medio camino entre la resignación y el nerviosismo. Hasta el corbatín se le resistía embebido como estaba en el recuerdo de aquella tarde de mayo en que todo comenzó. El espléndido jardín de los Ulloa, poblado de 1.000.000 de flores y un sinfín de ornamentos carísimos, daba la bienvenida al matrimonio Medina. Don Rodrigo, un apuesto y fructífero empresario mercante que había forjado su fortuna a base de buen juicio y mucha suerte, y doña Mencía, una cultivada joven de piel purísima que llevaba a gala el derrochar una amabilidad exquisita, extraordinaria incluso para el círculo elitista del que se rodeaba. Presentados oficialmente aquella tarde, Sebastián comenzó a frecuentar pronto su casa y su compañía, con la excusa de aconsejar a don Rodrigo acerca de inversiones en el Nuevo Mundo. Se colaba en el hogar de los Medina casi a diario. Y aunque Dios es testigo de que sus intenciones eran sinceras, pronto las lenguas desocupadas empezaron a murmurar sobre la frecuencia y la duración de las visitas, pues a las conversaciones sobre lo material con Rodrigo le sucedían las digresiones sobre lo mundano con doña Mencía.
Los comentarios maledicientes se extendieron como la pólvora, que si hace visita a diario, que si doña Mencía lo recibe con gusto aun cuando su marido no se encuentra en casa, que si don Rodrigo permanece ignorante de sus intenciones y valora su amistad, rumores que como una leyenda abusan de la fantasía, pero se construyen sobre cimientos verdaderos, ya que, efectivamente, en el corazón de Sebastián había germinado el amor. El más bello y puro sentimiento había anidado en un corazón vacío desde siempre, y no por falta de ocasiones. Muchas fueron las damas que le pretendieron, alguna la doncella a la que él requebró, más por seguir la costumbre social que por la determinación firme de encauzar su vida. Sin embargo, le atraían más otras ideas: forjarse una reputación intrachable, prosperar sus negocios, cultivar su espíritu. Se creía ajeno a las pasiones humanas, pero era así sólo porque el verdadero amor no se había cruzado en su camino para sacudirlo con todas sus fuerzas. Se había enamorado poco a poco de un ángel imposible, inaccesible. Su trato cortés le hacía fantasear con la ilusión de ser correspondido, pero sabía sobradamente que su espíritu era incorruptible y jamás admitiría la tradición del adulterio. Así, resignado a amar sin ser amado, Sebastián se conformó con el placer distante de su compañía, de las miradas cómplices que les permitía la amistad y algunas confidencias hechas a luz del atardecer en el porche. Esas migajas de felicidad con las que se hubiera alimentado durante toda su vida le fueron arrebatadas de cuajo. Una mañana don Rodrigo le llamó con más seriedad de la debida, mostrando un claro disgusto. Le contó cómo había sido el hazmerreír de los prohombres del círculo de empresarios, quienes se habían despachado a gusto con toda una suerte de chanzas sobre el adulterio de doña Mencía con el íntimo amigo de la familia, siendo el marido ignorante o peor, consentidor de tal aprobio. De nada valieron las explicaciones de Sebastián, sus disculpas entrecortadas, la promesa de salir de sus vidas como si nunca hubiera existido. La decisión era firme. Don Rodrigo necesitaba restaurar su honor y lo haría amparándose en su derecho al duelo, en su versión más cruel: duelo a pistola y a muerte. En 2 días, al despuntar el alba, buscar padrinos, preparar el arma o pensar bien su última voluntad fueron trámites dolorosos, pero insignificantes comparados con la herida abierta que dejan las palabras, más aún las que no se dicen. Cuando terminó de enderezar el corbatín y ajustarse el chaqué, era prácticamente la hora acordada. Sus padrinos le esperaban junto a la puerta y con ellos se presentó en el lugar elegido por don Rodrigo. Allí estaba él, impertérrito, acompañado de sus padrinos y de doña Mencía. Por un momento creyó ver en ella un gesto compasivo, pero ¿cómo saber lo que siente el corazón humano tan indescifrable como voluble? Con la luz del primer rayo, Sebastián y don Rodrigo se situaron espalda contra espalda. Un contacto leve les demostró a ambos que, aunque la tensión era la misma, la pulsión era incomparable. Uno miraba al cielo implorando que no sucediera lo que estaba escrito, el otro, al frente, a la inmensidad de un horizonte teñido de incertidumbre. Si sirvieran de algo las lágrimas, Sebastián hubiera llorado un río. Al fin y al cabo, la virilidad de un hombre no es mayor por ahogar sus sentimientos.
Preguntadas y aceptadas sus últimas voluntades, empezaron a contar los pasos. Serían 10. Al llegar al 10, podrían volverse y disparar. Los pasos retumbaban sordos en el silencio de la escena. 8, 9, 10. Ambos se giraron. Don Rodrigo disparó certero en el corazón de su oponente. De algún modo ya lo había hecho antes, sin necesidad de balas. Sebastián dejó caer el arma y lo miró fijamente a los ojos con un alivio sincero y libre. Diríase que hasta feliz. Al fin y al cabo, morir contemplando al hombre que amaba era para él la mejor de las muertes. Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados. Nuestro agradecimiento a todos los participantes y nuestra más sincera gratitud al excelentísimo Ayuntamiento de Villa del Prado por su apoyo en este certamen y en general a la labor de nuestra asociación Las Palabras Escondidas.